Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este encuentro que tenemos con el Señor, como cada semana. Y el día de hoy, antes de empezar a adorar y alabar al Señor con nuestra canción, quiero leerte este salmo que está en Salmos 96:1 y dice así, y leemos la palabra de Dios. Canten al Señor una nueva canción, que todo el mundo cante al Señor. Y tal vez cantamos una canción que para ti es conocida, la que vamos a cantar o no, pero si es nueva o no, creo que el sentido, lo que el Señor quiere decirnos en su palabra es que lo que salga de nuestra boca sea nuevo delante del Señor. Amén. Así que te invito a adorarle con todo tu ser. Los cielos, tierra, mar y todo tú.
Dios. Amén. Gloria Te a Dios. adoramos, Señor, porque eres digno, Dios, porque eres Aleluya. bueno, porque eres todo admirable, papito. Porque tú eres todo lo que necesitamos, Jesús. Por eso te adoramos, te cantamos a ti. Cántico nuevo, Dios, que sale de nuestro corazón, porque te amamos, Jesús. Bienvenido a ese lugar. La casa es tuya. Ven a disfrutar. Bienvenido a ese lugar. La casa no sirve de nada si tú no estás aquí. Ven, papá. Ven, papá, y toma tu lugar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar.
Amado Señor, te bendecimos, te glorificamos, mi Rey, te damos gracias, mi Rey, por la oportunidad que nos da de presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto a ser transformado, mi Rey. Háblale a nuestro corazón, Señor. Cambia, Señor, nuestra conducta, Señor. Pon, Señor, una conducta, Señor, aceptable delante de tu presencia, agradable delante de ti, mi Rey. Señor, quita, Señor, todo estorbo, Señor, que impide una relación contigo, Señor. Queremos aprender, mi Rey, a ser obediente a tu palabra, Señor, y a bendecirte con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, ministre en nuestro corazón, Señor. Declaramos tu grandeza, tu amor y tu misericordia para con nosotros. Dios le bendiga, mi amados hermanos. Sean todos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Que la paz esté con ustedes en cada uno de sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús. El tema de hoy, el tema que vamos a compartir es: hablemos del diezmo. Reconocer voluntariamente que nosotros debemos de diezmarle al Señor. Y cuando hablo de diezmar, no solamente me refiero a lo que es lo monetario, ¿verdad? También me refiero a lo que es diezmarle de nuestro tiempo, diezmarle en el servicio. El día tiene 24 horas. Entonces, de esas 24 horas, nosotros debemos de diezmar al Señor 2.40 horas. Sin embargo, hay muchas personas que no lo hacen, no cumplen con ese compromiso o con ese principio que hay establecido en las Escrituras. David dice en el Salmo 100, capítulo 4, entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y dice al final, bendecid su nombre. Nosotros bendecimos el nombre del Señor a través de la alabanza, pero también nosotros bendecimos el nombre del Señor a través de lo que es nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Y el Señor me dio una enseñanza muy hermosa con relación a este tema, porque me mostró 4 principios bíblicos que nosotros debemos de tomar en cuenta para reconocer que realmente en esta dispensación nosotros debemos de diezmar voluntariamente, no porque el Señor nos obliga. Nosotros vamos a dejar de recibir las bendiciones de Dios si no cumplimos con este principio bíblico de diezmar. Y el primer principio fue cuando Abraham voluntariamente le dio a Melquisedec, al rey Melquisedec, el diezmo de todo lo que él tenía. Entonces, el segundo diezmo que está descrito en las Escrituras a través de un relato es aquel diezmo que es condicional. Señor, si tú me bendices con tal o cual cosa, te voy a diezmar y te voy a ofrendar. Y eso no es lo que al Señor le agrada. El Señor quiere que de tu corazón salga un diezmo voluntario. Y precisamente vemos a Abraham que da un diezmo voluntario, pero después vemos de que Jacob da un diezmo con condiciones, y ese diezmo al Señor no le agrada. El tercer principio, como el pueblo de Dios no cumplió o no cumplía con relación a lo que es reconocer voluntariamente el diezmarle y ofrendarle, entonces él tuvo que establecer una ley. El cuarto principio que nosotros debemos entender y debemos aplicar es reconocer que en esta dispensación, a la dispensación de la gracia, debemos voluntariamente hacer lo que Abraham hizo. Abraham reconoció al rey Melquisedec y le diezmó de todo lo que tenía. Nosotros debemos reconocer que el sacerdocio de Cristo es bajo el orden de Melquisedec. Y como es bajo el orden de Melquisedec, nosotros debemos de hacer lo que hizo Abraham. Abraham era gentil, porque el pueblo de Dios todavía no estaba constituido. Abraham era gentil y nosotros somos gentiles, hijos de Abraham. Y en el nombre poderoso de Jesús nosotros debemos reconocer que debemos de diezmar al Señor. Porque cuando nosotros diezmamos al Señor, nosotros estamos llevando provisión a la casa de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice las Escrituras
con relación a estos 4 principios que nosotros debemos establecer. Vamos nosotros a aprender que realmente, aunque la Biblia en el Nuevo Testamento no hay una ordenanza, tampoco no dice que nosotros no diezmemos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nuestro diezmo y nuestras ofrendas sean voluntarias, así como lo hizo Abraham, así como lo reconoció Abraham y diezmó voluntariamente al rey Melquisedec. El diezmo voluntario y por reconocimiento de Abraham es el que nosotros debemos rescatar en este tiempo. El diezmo de la primera mención se da por reconocimiento y obediencia al rey. ¿Y quién es nuestro rey y sumo sacerdote? Jesús. Jesús es rey y sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Y el Señor quiere rescatar ese diezmo voluntario que hizo Abraham. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 14 del 18 al 20? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y el Señor primero nos da las bendiciones a nosotros. Nosotros vamos a diezmarle al Señor de lo que Él nos da. Él primero nos da a nosotros. Dice el versículo 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Dice el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Entonces, prácticamente el Señor guardó a Abraham, entregó al enemigo en sus manos. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham reconoció al rey Melquisedec, rey de Salem, y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que tenía a Melquisedec. Reconoció voluntariamente diezmarle al rey Melquisedec. Entonces ya vimos lo que era el diezmo voluntario. Ese es el diezmo que el Señor quiere rescatar para esta dispensación. Y lamentablemente hay muchos que dicen que como en el Nuevo Testamento no hay una ordenanza de diezmar, entonces ellos no diezman. Y precisamente no hay una ordenanza de diezmar porque el Señor quiere que tu diezmo sea voluntario. El Señor no te va a obligar. El Señor no te va a obligar a que tú diezmes. En esta dispensación estamos viviendo una dispensación de misericordia por la gracia del Señor a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, el segundo principio que nosotros vamos a aprender con relación al diezmo, que es el que nos enseña, cuando se quiere hacer un intercambio con Dios, si me bendices te doy el diezmo, el Señor no considera este diezmo para esta dispensación. No. El diezmo debe de ser voluntario, sin ningún tipo de condición. No presentarnos delante del Señor. Señor, si tú me bendices con tal o cual cosa, yo voy y te voy a llevar, y te voy a ofrendar, te voy a bendecir. El Señor no quiere. Si en tu corazón hay un sentir de tu diezmar, de tu ofrendar, porque realmente le pertenece el diezmo al Señor, entonces usted debe de hacerlo, sin ponerle condición al Señor. Pero es algo voluntario, el Señor no te obliga. Lo único que si tú no diezmas, hay una bendición que tú dejas de recibir con esa parte del cumplimiento del diezmo. Cuando Jacob salió corriéndole a su hermano Esaú por él haberle engañado y haberle robado la primogenitura, resultó que camino hacia el lugar donde él iba, él hizo una parada en un lugar llamado Betel, casa de Dios. Y allí él tomó una roca y se arrecotó sobre esa roca. Y allí tuvo una visión, vio ángeles que descendían y ascendían al cielo a través de una escalera y reconoció que ese lugar era campamento de Dios. Y Betel significa casa de Dios. Y allí, al Jacob reconocer eso, entonces él hizo un pacto con el Señor. Y lo leemos en Génesis capítulo 28 del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, había algo aquí en esta confesión de Jacob, de que prácticamente él no tenía a Dios, no reconocía a Dios como su Dios. Porque él dice, Jehová será mi Dios. Había olvidado las proezas del Señor a través de las bendiciones que había declarado el Señor en su abuelo Abraham. Y se había perdido lo que era el diezmar y ofrendar voluntariamente. No he visto yo en las Escrituras, en ningún versículo, ningún capítulo donde Isaac, como hijo de Abraham, diezmó de la manera que diezmó su padre. Y dice lo siguiente en el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Dónde nosotros tenemos que llevar los diezmos y las ofrendas? En la casa de Dios. Al alfolí, debemos echar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el alfolí. Y dice la palabra para que haya alimento en mi casa. O sea, la iglesia necesita de lo que es el diezmo y las ofrendas. El pacto que hace Jacob dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él había oído a través de su padre, a través de su abuelo, de un Dios poderoso, había oído de las bendiciones de Dios, pero en su corazón él no lo había reconocido como su Dios. También él había oído de sus antepasados que había que diezmar, porque Abraham, su abuelo, diezmó. Entonces él dice que él va a sacar el diezmo de todo lo que recibe. ¿Y quién es que nos da a nosotros? Es el Señor. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por el Señor. Entonces nosotros debemos reconocer que debemos de diezmarle voluntariamente, sin condición. Jacob le presentó condición al Señor. Si tú me vuelves para atrás en paz a mi casa, sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún tipo de situaciones, entonces yo te voy a reconocer como mi Dios y voy a apartar el diezmo de todo lo que reciba. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado con ponerle condición al Señor y prometerle al Señor de que le vamos a diezmar y a ofrendar de lo que Él nos va a dar. No. Eso debe ser voluntario, debe salir de nuestro corazón. Y debemos de entender que ese diezmo debe de ir a la casa y es para la casa de Dios. Allí, aquel lugar donde estaba Jacob, era Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Santuario al cual Jacob volvió, porque él conocía por lo menos de oídas el concepto del diezmo como adoración al Señor. Lugar donde sus actos serían sometidos a la consideración y aprobación del Señor. Ya era allí, en aquel lugar, en Betel, ¿verdad? Él hizo la promesa y allí en aquel lugar él debía de cumplir con lo que había prometido. Esto quedó como enseñanza para nosotros, para que nosotros entendamos de que ese diezmo que nosotros debemos de apartar para el Señor y esas ofrendas no deben tener ningún tipo de condición al Señor. Si tú me bendices, Señor, yo te voy a bendecir, yo te voy a apartar el 10%, yo te voy a ofrendar. No, el Señor no necesita nada de nosotros. El Señor necesita que nosotros le demos lo que a Él le corresponde. Y por eso nosotros debemos de diezmarle. ¿Qué dice Génesis capítulo 35, versículo 3 con relación a Betel, casa de Dios? Dice, y levantémonos y subamos a Betel. Haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces nosotros debemos reconocer que nuestros diezmos y nuestras ofrendas deben ser llevados a la casa de Dios. Debe ser llevado al alfolí. Nuestros diezmos deben de ir
a la iglesia en la cual nosotros nos alimentamos. Nosotros no podemos tomar nuestro diezmo y nuestras ofrendas, ¿verdad?, que corresponden a nuestra iglesia, llevarlo para otra iglesia. No, el diezmo nosotros debemos de llevarlo donde nos alimentamos, donde el Señor nos llevó. No quiere decir que nosotros no llevemos una ofrenda a otra iglesia. Sí, nosotros podemos, si lo sentimos en nuestro corazón voluntariamente, nosotros podemos ofrendar en otra iglesia. Pero nosotros no podemos dejar de diezmar y ofrendar en nuestra iglesia. El tercer punto que debemos entender es que el Señor tiene que establecer el diezmo judicial del sacerdocio levítico dado a través de Moisés. ¿Y por qué el Señor establece por ley en ese tiempo diezmal? Precisamente porque Abraham hizo lo que el Señor quería, que diezmara voluntariamente. Pero sin embargo, su hijo Isaac no aprendió de lo que su padre había hecho. Y luego su nieto, el hijo de Isaac, Jacob, hizo un pacto con el Señor de llevarle el diezmo, pero con condición. Y eso no es lo que al Señor le agrada. Y después de Jacob, durante todo el desarrollo del pueblo de Israel, al principio no se reconoció diezmal. Como que se olvidó de lo que Abraham había hecho voluntariamente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Establecerlo por ley. Entonces de ahí es que viene el diezmo levítico, dado por Dios a través de Moisés. Jehová lo ordenó a Moisés en el monte Sinaí, por ley. Nos enseña que tenemos que diezmar, porque el hombre es siervo del Señor y todas sus posesiones le pertenecen a Dios. Nosotros somos siervos del Señor. Todo lo que tenemos el Señor nos lo ha dado. Por ende nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor nos manda a hacer. En este tiempo Él lo tuvo que establecer por ley, porque su pueblo no reconocía que debía de hacerlo voluntariamente. Mire lo que dice Levítico, capítulo 27, versículo 30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, vemos la ley aquí dada por Dios a través de Moisés. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces Dios lo establece por ley, porque el pueblo no lo hacía voluntariamente, que era como Él lo quería. El diezmo judicial dado por la ley tenía consecuencias para aquellos que no cumplían esta tradición de esta ley, ¿verdad? No cumplían lo que el mandato del Señor. Entonces, ¿qué sucedía a aquella persona que no cumplían? Le traía maldición. El que no diezmaba, el que no ofrendaba, vendía maldición para ellos. Y muchos ministros, muchas personas utilizan estos versículos de Malaquías, capítulo 3, del 8 al 9, del 8 en adelante, lo utiliza para decirle a la persona que el que no diezma es maldito, del que el que no diezma está robando al Señor, y no es así. En esta dispensación que estamos viviendo, es una dispensación de la gracia y la misericordia. El Señor lo que quiere es rescatar el diezmo voluntario que hizo Abraham, reconociendo al rey Melquisedec. Él le diezmó de todo lo que tenía, él le diezmó, y nosotros debemos hacerlo en esta dispensación. Esa palabra profética de Malaquías al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento corresponde a aquellos que no cumplían la ley. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3 del 8 al 9? Y el Señor hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. Y dice el versículo 9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación
toda me habéis robado. Y estos son los versículos que utilizan constantemente para motivar a que la persona le diezmen al Señor y le ofrendan al Señor, y lo están haciendo de una manera incorrecta, porque esta fue una palabra profética para que el pueblo de Israel entendiera que tenía que cumplir la ley. Había una ley que tenían que cumplirla, y el que no la cumplía había consecuencias para el que no la cumpliera. El Señor declaró consecuencias para el que no diezmaba, porque el pueblo no entendía. Debía reconocer que el diezmo es del Señor y traerlo a Dios, y eso traería para ellos una más grande bendición. Y digo yo que traería para ellos una más grande bendición porque Malaquías, en el mismo capítulo 3, versículo 10-12, fíjese lo que dice el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición y hasta que sobreabunden. Entonces, si usted quiere recibir las bendiciones de una manera sobreabundante, usted debe de llevar los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, a la casa, a la iglesia donde usted se está congregando. No puede fallar, debe de cumplir con lo que el Señor te está hablando a través de esta palabra. Debemos nosotros llevar nuestros diezmos al alfolí. Pero fíjense, las bendiciones que nosotros no vamos a percibir si no cumplimos con llevar los diezmos al alfolí. Dice el Señor que abrirá la ventana de los cielos para todos aquellos que diezmen, y derramará bendiciones de una manera sobreabundante. Entonces, si tú quieres ser bendecido sobreabundantemente, debes de cumplir con tu diezmo. Muchas personas comienzan a hacer negocio con el Señor. Señor, yo te voy a diezmar de esto, pero de esto no te puedo diezmar porque tengo muchas necesidades. Señor, te voy a diezmar a partir de mi segundo o tercer salario porque tengo compromisos que cumplir. Entonces, es una manera inadecuada. Nosotros en todo tiempo debemos diezmarle al Señor. Muchas personas a veces, por lo poco que tienen, se piensan que es insignificante sacar un diezmo al Señor. Y mire, mi hermano, si usted diezma de lo poco que tiene, sabe, usted va a recibir bendiciones sobreabundantes, dice la palabra de Dios. Y no solamente va a recibir bendiciones sobreabundantes, sino que el Señor dice que va a reprender al devorador. Porque dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que no permite que tus ingresos te alcancen? Por más que tú trabajes, por más ingresos que tú tienes, siempre va a tener demasiado compromiso. Siempre tú vas a decir, el dinero no me alcanza, yo no sé, pero ahora yo gano el doble de lo que ganaba antes y sigo con los mismos compromisos. Y precisamente sucede porque el devorador anda detrás de lo tuyo. Dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, no destruirá el fruto de la tierra. El fruto de tus manos, lo que tú haces, las bendiciones que tú recibes por tu trabajo, lo vas a percibir, porque el devorador, mira, va a estar constantemente detrás de él. Y de igual manera, es cuando tú te presentas delante del Señor sin cumplir con lo que es el compromiso del 10% de tu tiempo. El día tiene 24 horas y tú tienes que apartar el 10% para el Señor. Entonces, ¿tú sabes qué? Cuando tú no apartes el 10% para el Señor, el tiempo tú no lo puedes redimir. O sea, tú no te vas a poder organizar. Va a ser un desastre el desarrollo del día a día de tu vida. Entonces tú debes de cumplir con lo que es el 10% de tu tiempo para que el tiempo te alcance, para que tú puedas redimir el tiempo de tu vida. Y tú lo vas a lograr hacer si tú comienzas a apartar ese tiempo para el Señor. Mire lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 12, dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tú vas a ser deseable delante de los ojos de los demás. Cuando tú diezmas al Señor, cuando tú ofrendas al Señor,
las personas te van a ver diferente, las personas van a querer tener lo que tú tienes, las personas van a querer recibir lo que tú estás recibiendo de parte de Dios. Tú vas a ser tierra deseable, te dice el Señor, porque tú eres bienaventurado. Para muchos, esto fue bajo la ley. Muchas personas dicen, bueno, pastor, todo esto que tú estás diciendo es muy bonito, pero todo eso está establecido en el Antiguo Testamento. Esto no está en el Nuevo Testamento. Pero hemos de reconocer con profundidad la riqueza de algunos versículos dados por el apóstol Pablo para este tiempo, para esta dispensación, que puede considerarse como promesa. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Aprender de lo que el pueblo de Dios hizo con relación a su desarrollo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para nosotros en este tiempo, en estos siglos, nosotros tomarlo por ejemplo, tomarlo como imagen y nosotros hacer las cosas correctas delante de Dios. No hacer lo que al Señor no le agrada. El Señor quiere que nosotros nos presentemos llevando el diezmo y las ofrendas voluntariamente al alfolí. Entonces todo esto nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo, lo que aconteció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, precisamente porque el apóstol Pablo lo dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y también el versículo 11, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces es un ejemplo para nosotros seguir, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo de Dios, el pueblo que estaba en formación de Dios, no reconoció que debía de diezmarle voluntariamente al Señor. Y el Señor no quería dar esa ley, pero sin embargo tuvo que dar la ley porque el pueblo de Dios no lo hizo. Entonces nosotros debemos de aprender y voluntariamente debemos comenzar a diezmar y a ofrendar. Y dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y nosotros estamos alcanzando los fines de los siglos. Nosotros estamos en esta dispensación de la gracia y de la misericordia del Señor, para nosotros voluntariamente ofrendarle al Señor. Abraham llevó un diezmo voluntario. Sus descendencias no lo hicieron. Y el que lo quiso hacer, que fue Jacob, lo hizo con condiciones. El pueblo no entendía que lo que el Señor quería era que le diezmaran voluntariamente. Y el Señor tuvo que establecerlo por ley. Entonces ahí viene la ley levítica, dada por Dios a través de Moisés para su pueblo. Entonces, nosotros debemos reconocer que debemos de diezmar en esta dispensación donde Cristo es el sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Reconocemos a Cristo como sacerdote bajo la orden de Melquisedec, pero no queremos nosotros hacer o reconocer a Cristo como lo reconoció Abraham a Melquisedec y le diezmó de todo lo que tenía. El cuarto punto es precisamente ese, el diezmo del nuevo pacto en Cristo bajo el sacerdocio de Melquisedec. Este anula el antiguo pacto de la ley del sacerdocio levítico para darle paso al original, al verdadero en el orden del sacerdocio de Melquisedec. O sea, lo que Malaquía, la palabra profética de Malaquía con relación a la maldición y al que dice que el que no le diezma al Señor le está robando a Dios, no es para este tiempo. Estamos viviendo el tiempo de la dispensación de la gracia, la misericordia de Dios, reconociendo que esa gracia y esa misericordia, que ese nuevo pacto es a través de Cristo. Y Cristo es el sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Así que nosotros debemos de diezmar bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec, diezmarle al Señor, llevar nuestro diezmo al alfolí. Y vamos a ver 4 puntos realmente que debemos nosotros reconocer para cumplir con esta parte del diezmo. Primero, Israel no existía cuando Melquisedec
se le apareció a Abraham, quien era gentil. Abraham era gentil, porque el pueblo de Israel todavía no existía. Como somos nosotros ahora, nosotros somos gentiles, como gentiles, somos hijos de Abraham. Dice las Escrituras que si somos hijos de Abraham, debemos ser la obra que hizo Abraham. Amén. Entonces nosotros como gentiles que somos, nosotros debemos de aprender y reconocer que bajo el sacerdocio de Jesucristo debemos de diezmar, porque Jesucristo es sacerdote bajo el orden de Melquisedec, y debemos nosotros reconocer que nuestro diezmo y nuestras ofrendas deben de ser voluntarias. Entonces nosotros somos gentiles y debemos hacer la obra de Abraham, lo dice el apóstol Juan en el capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestros padres es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Nosotros tenemos que hacer las obras de Abraham. Entonces estamos llamados nosotros a cumplir con lo que es llevar nuestros diezmos y ofrendas al alfolí. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, por lo que hizo Abraham, por la obra que hizo Abraham, que nos van a alcanzar a nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces nosotros vamos a recibir la promesa del Señor con relación a lo que ya Él ha declarado. O sea, ya Él declaró bendiciones, ya Él declaró promesas, y nosotros la vamos a lograr alcanzar si nosotros cumplimos voluntariamente con lo que Él nos está mandando a hacer. El Señor no nos obliga a nada. El Señor no nos obliga a que nosotros le aceptemos. El Señor no nos obliga a que nosotros diezmemos. El Señor no nos obliga a que nosotros tengamos que ir a la iglesia. No. El Señor quiere que todo lo que nosotros hagamos en esta dispensación sea voluntariamente. El otro punto que debemos tomar en cuenta es que Jesucristo es el sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces reconocemos a Cristo a través de lo que dice el apóstol Pablo. Él es el sacerdote bajo el orden de Melquisedec, pero entonces no cumplimos con el reconocimiento que le hizo Abraham al rey Melquisedec cuando le diezmó de todo. Entonces nosotros debemos hacer lo que hizo Abraham, que voluntariamente diezmó. Nosotros debemos voluntariamente diezmar y ofrendar. Así que Cristo es el sacerdote del orden de Melquisedec, sacerdocio eterno, por lo que tenemos que cumplir voluntariamente con el reconocimiento del diezmo en este tiempo. Hebreos capítulo 7, versículos del 18 al 21, dice la palabra de Dios, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, el pueblo de Israel lamentablemente no cumplía ni bajo la ley lo que quería el Señor. No lo cumplía. Entonces mire lo que dice el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. Dice el versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es sacerdote para siempre? Cristo. Si reconocemos el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, entonces voluntariamente nosotros debemos de hacer lo que hizo Abraham. Debemos reconocer que la muerte de Jesús en la cruz estableció un nuevo orden sacerdotal, ya no por la ley, sino por la gracia. El antiguo pacto quedó anulado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 12? Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Entonces, amados hermanos, debemos de nosotros cumplir
con lo que el Señor nos está enseñando. Llevemos nuestros diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, a Betel, la casa de Dios, para que la obra del Señor sea desarrollada. Se necesitan recursos para poder ensanchar las estacas, para que la iglesia crezca, para que nosotros podamos llevar la buena nueva de salvación a todos lugares del mundo. Necesitamos recursos, y esos recursos el Señor nos lo va a transferir a través de las bendiciones que cada uno de los que componen la iglesia de Cristo. A ellos nosotros vamos a ser bendecidos, y nosotros de esas bendiciones que recibimos del Señor vamos a apartar lo que al Señor le corresponde, que es el 10%. Amén. Jesucristo y los apóstoles nunca dijeron que no había que diezmar. Muchas personas dicen, no, porque, pastor, eso es en el Antiguo Testamento. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo vemos en el Nuevo Testamento que se habla del sacerdocio de Jesús bajo el orden de Melquisedec. Y bajo el orden de Melquisedec reconoció a Abraham, el rey Melquisedec, y diezmó de todo, pero nosotros no queremos nosotros entonces cumplir con esa parte, y nosotros debemos hacer lo que Abraham hizo en ese tiempo, ¿verdad? Y cumplir con esa parte del diezmo. ¿Y qué nosotros debemos de recordar con relación al Nuevo Testamento? Primero, debemos recordar que Jesús era judío, que nació bajo la ley. Él nació bajo la ley. Sin embargo, él dijo, da al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, él mandó a que el pueblo tenía que cumplir con su compromiso de sus impuestos, sin tener que descuidarse con lo que le correspondía a Dios. Jesucristo le está diciendo que había que cumplir con el diezmo y las ofrendas. Y esto está en Lucas capítulo 20, versículo 25. Dice, entonces le dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros tenemos que entregarle al Señor lo que a Él le corresponde. Amén. Porque cuando Él habla de que debe de darle a Dios lo que es de Dios, se está refiriendo al diezmo que le pertenece a Dios. También tenemos que reconocer que Jesús no le dijo a los fariseos que no diezmaran. Dijo a los fariseos hipócritas porque diezmar de todo lo que tenían, pero echaban a un lado lo que era la misericordia. Pero ellos cumplían con la parte del diezmo. Ellos no le dijeron, no, dejen de diezmar. Reconoce que ellos diezmaban. Dice Mateo capítulo 23, versículo 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, le está hablando bastante claro. Ustedes están cumpliendo con lo que es el diezmo, pero también ustedes tienen que cumplir porque ellos consideraban que debían cumplir con eso porque era por ley. Pero el Señor Jesús le dice, también ustedes deben de cumplir con relación a la justicia y la misericordia, porque es importante y también eso está establecido en la ley. También debemos de recordar que Jesús, a través de las parábolas del fariseo y el recaudador de impuestos, habla de diezmar de todo. Y eso está en Lucas capítulo 18 del 11 al 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque él se consideraba superior al publicano que estaba también en el altar orándole al Señor. Y dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En ningún momento el Señor dijo que no diezmaran, todo lo contrario, el Señor da una parábola donde identifica en ese momento de que el fariseo
diezmaba, cumplía con esa parte de la ley, ¿verdad? Así que, amados hermanos, no tomen esa excusa de que el Nuevo Testamento, no hay una ordenanza de que hay que diezmar, todo lo contrario. El Señor no te ordena en esta dispensación. El Señor quiere rescatar lo que hizo Abraham en la ley de la primera mención cuando le diezmó a Melquisedec. El Señor quiere que nosotros voluntariamente, así como lo hizo Abraham, le diezmemos al Señor, le diezmemos, llevemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda a la alfolí, porque bajo el orden que nosotros estamos es bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Por eso nosotros tenemos que cumplir voluntariamente con llevar nuestro diezmo y nuestras ofrendas al alfolí, a la casa de Dios. Por lo tanto, en esta dispensación no hay un sacerdocio levítico, sino un sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque en Cristo no hay maldición, pero quien deja de diezmar no recibe las bendiciones que Dios ha derramado o ha declarado ya en el pasado que vamos a recibir a través de su Hijo amado, que es el sacerdote que nosotros debemos de reconocer. Jesucristo es el sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Entonces, voluntariamente nosotros debemos llevar nuestro diezmo y nuestras ofrendas a su casa. Y debemos diezmar y debemos de ofrendar generosamente, como lo sentimos en nuestro corazón, y no hacerlo, ¿verdad?, con tristeza, no hacerlo con pena. Lo voy a hacer porque debo de cumplirlo, pero tengo tal necesidad. No. Lo primero que nosotros debemos de hacer es, cuando recibimos nuestros ingresos, apartar lo que corresponde al Señor. Cuando tú apartas el 10% al Señor, del 90% de todo lo que te queda, entonces tú vas a poder hacer muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú apartas el 10% para el Señor reprende el devorador, lo echa fuera. Entonces tú vas a ser productivo, tú vas a recibir bendiciones de una manera sobreabundante. Las ventanas de los cielos serán abiertas para ti. Tú vas a recibir esas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Cumple con llevar tus diezmos y sus ofrendas al alfolí. Nosotros debemos hacerlo sin pena y no hacerlo escasamente. Dice 2 Corintios capítulo 9 del 6 al 8, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Asimismo, como tú ofrenda al Señor, tú vas a recibir bendiciones de parte del Señor. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No vaya con pena y lleve tus diezmos y ofrenda al alfolí. No ponga condición al Señor con relación a tu diezmar. Señor, no te puedo diezmar ahora porque tengo muchas necesidades. Cumple con lo que le corresponde al Señor y el Señor va a guardarte, el Señor va a tener cuidado, el Señor te va a bendecir para que tú puedas cumplir con los compromisos que tú tienes. Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, amados hermanos, el Señor va a tener cuidado de ti. Pero sabes, tú debes cumplir con lo que es el diezmo voluntario. Debe obrar de esa manera. Debe accionar según accionó Abraham, reconociendo al rey Melquisedec y diezmándole de lo que tenía en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo hago un llamado, amados hermanos, yo te exhorto a que si tú estás en falta con el Señor, que te ponga ardilla y que reconozca que el diezmo es voluntario. El Señor te está
dando esta palabra. No soy yo, el Señor te está ministrando a través de esta palabra. Tomemos en cuenta lo más importante, el diezmo. Es para Dios y no para el hombre. Muchas veces nosotros, muchas veces la persona no quiere llevar el diezmo a la casa de Dios, al alfolí, porque dice, no, el pastor o los que administran la iglesia no lo hacen de la manera adecuada, o no tengo confianza en esa persona. Amado hermano, el Señor quiere que tú voluntariamente lleves tu diezmo al alfolí, sin que vea los pies del hombre, porque los pies del hombre son de barro, el hombre falla, y que lo que tú estés diezmando y ofrendando se lo esté dando a Él. El diezmo representa una garantía de bendición para ti, que eres hijo de Dios. Entonces debes de cumplir con eso. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta siempre, el diezmo que le corresponde a nuestra iglesia no podemos nosotros llevarlo a la otra iglesia, porque lo estamos haciendo de una manera inadecuada. Nosotros debemos de cumplir con el diezmo llevándolo al lugar donde nos congregamos, para el desarrollo de la obra de Dios, sea para nosotros poder ensanchar las estacas de la iglesia y llevar el evangelio a todo lugar. Necesitamos los recursos. El Señor te bendice, el Señor multiplica tus bienes para que tú, a través de las bendiciones que tú estás recibiendo, saque solamente un 10% y lo lleve al alfolí, para que haya alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Cómo nosotros vamos a hacer obras sociales si no hay recursos en la iglesia? Nosotros hacemos obras sociales a través de los recursos que recibimos, de lo que cada uno de ustedes llevan al alfolí. Nosotros cubrimos nuestras necesidades como iglesia con relación a los gastos de la iglesia, de lo que se recibe en el alfolí. Entonces, amados hermanos, cumple con lo que es el principio de diezmar y ofrendar, como el Señor nos lo está pidiendo voluntariamente. Él quiere que tú te presentes delante de Él y presente tu ofrenda, presente tu tiempo en ofrenda en el nombre poderoso de Jesús. El diezmo representa una garantía de bendición para tu vida. Esto debe ser voluntario, sin que nadie te diga que van a haber consecuencias, va a haber maldición para tu vida. No, estamos viviendo una de las mejores dispensaciones, que es la dispensación de la gracia y la misericordia de Dios a través de su Hijo amado Jesús. Pero su Hijo amado Jesús es sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Y como sacerdote bajo el orden de Melquisedec, nosotros debemos hacer lo que hizo Abraham: diezmar voluntariamente y ofrendar voluntariamente. Ahí en tu hogar, cierra tus ojos y en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos fortalezca, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para nosotros poder cumplir, Señor, con lo que tú, Señor, nos estás, Señor, enseñando, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, perdón, Señor, si en algún momento, Señor, hemos dejado, Señor, de bendecirte, Señor, a través de los diezmos y las ofrendas, Señor. Te pedimos, Señor, que ponga, Señor, ese sentir, Señor, en nosotros de hacer las cosas correctas. Cada uno de los hogares, Señor, que están, Señor, recibiendo esta bendición de tu palabra, Señor, te lo presento, mi Rey, para que tú, Señor, derrames bendición sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Por la autoridad, Señor, que tú has delegado sobre mi vida, Señor, como pastor, Señor, y como sacerdote, Señor, vengo reprendiendo, Señor, al devorador, Señor, y echándolo fuera, Señor, de cada hogar, Señor. Y declaro, Señor, bendiciones, Señor, sobre cada uno de los hogares, Señor, que está recibiendo esta palabra, Señor. Las ventanas de los cielos serán abiertas para ellos, Señor. Y ellos recibirán, Señor, bendiciones de una manera sobreabundante, Señor. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.